Comenzamos hoy la tercera parte de nuestra serie Vida después de la muerte. ¿Qué pregunta la que usted tenía que responder la semana anterior? ¿Está vivo o está muerto? Eso solo lo puede decir usted y en su relación y en su intimidad con Dios. Hoy entonces nos adentramos aún más profundo en este tema de la vida después de la muerte y vamos a explicar qué es la vida eterna. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de la vida eterna? Y mejor aún, cómo Jesús mismo nos la explica utilizando el Evangelio de Juan, que es uno de mis favoritos. Recuerde que en este tema pueden surgir muchas dudas, muchas preguntas, pueden surgir otro tipo de escenarios. Recuerde que estamos disponibles para usted. Si todavía le quedan dudas, si todavía tiene preguntas, escríbanos a nuestro email del pastorandresosa@gmail.com y nosotros con todo el cariño estaremos respondiendo sus inquietudes. Antes de poder adentrarnos bíblicamente a poder explicar la vida eterna, tenemos que comenzar diciendo que esto de la muerte es algo que no es, repetimos, para que usted viva en temor. Es algo para que usted reflexione. Es la oportunidad la que Dios nos da para podernos centrar en medio de nuestra vida, en medio de nuestra realidad y podernos poner frente a Él. Porque si usted no se pone de frente a Él a través de su palabra, entonces ¿qué sentido tiene su vida? Ahora, nosotros como creyentes que hemos aceptado la verdad, que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, no tememos la muerte. Pero si usted todavía vive en el pecado y todavía no ha tomado la decisión de entregarle su vida a Dios, que no lo coja la noche y no lo coja la muerte sin haber tomado esa decisión, sin haber dado ese paso, porque entonces esa segunda muerte irá a pasar para usted. Recuerde que esa segunda muerte es al final, siempre al final de los tiempos y que hoy todavía tenemos la oportunidad que Dios nos da. Dos advertencias antes de comenzar a explicar la vida eterna. Número uno, déjame le cuento una historia personal y después le cuento una bíblica para que lo pongamos en el contexto. Hace muchos años, cuando estudiábamos en el seminario de la teología, uno era muchacho, tenía toda la energía y pensaba que se las sabía todas. Entonces cuando entramos a debatir temas bíblicos era muy común decir, sí, pero es que la Biblia dice, sabiendo que quizás usted sepa que la Biblia dice algo en una parte, pero usted todavía no sabía qué es lo que decía en la otra parte. ¿Por qué le digo esto? Porque en la actualidad es muy común tomar la parte defensiva de nuestra vida espiritual y decir, sí, pero es que la Biblia dice, para usted poder defender una posición, para usted poder defender la vida que usted está llevando, para usted poder, escuche muy bien, justificar el pecado en el cual usted está viviendo, sabiendo que para Dios es absolutamente pecado. Recuerde que el pecado es lo que nos separa de Dios, que el pecado es la muerte, que esa muerte se introduce a la vida y es la última muerte la que nos va a separar de la gloria de Dios. Por eso, antes de usted pararse a decir, es que la Biblia dice para defender su posición y defender la vida que usted está llevando, apréndase primero qué es lo que la Biblia dice en todos los libros y entonces usted ahí se va a poder decir, pero es que la Biblia dice. ¿Cómo le sustento lo que le estoy diciendo dentro de mi historia? Bueno, se lo voy a sustentar bíblicamente. En el capítulo 4 de Mateo nos cuenta que el Espíritu lleva a Jesús al desierto y que lo va a tentar por 40 días y por 40 noches. Y usted puede empezar a leer la historia. Y cuando Satanás quiere tentar a Jesús, ¿cuál es la estrategia que él utiliza? Dice la palabra que lo lleva a lo más alto del cielo y le dice, tírate. Que en la palabra, que en la Biblia dice que él enviará a sus ángeles para que te recojan y no te causen ningún daño. Y Jesús le contesta, cállate, Satanás, cállate, porque también está escrito que no tentarás al Señor tu Dios.
y después lo lleva y le dice, tienes mucha hambre, mira estas piedras, conviértelas en pan. Y Jesús le responde, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos cometer el error nosotros, que Satanás siempre nos quiere hacer cometer. Querer justificar nuestras acciones pretendiendo que porque sabemos un versículo o dos o tres, eso justifica mi acción ante Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque en la vida eterna, en lo que Dios dice que es la vida eterna, en la manera como Él lo decide, hay una palabra que se dice creer. Creer, creer. Y en el mundo actual se piensa que porque si creo, o porque si pienso que creo, porque si digo que creo, entonces todo el poder sobrenatural de Dios va a caer sobre mi vida. Y resulta que por eso hay que conocer toda la Escritura, para poder no sacarla del contexto y poder vivir en lo que es, en la verdad. Recuerda que usted puede vivir en una mentira y usted puede jurar y puede vivir 20, 30 años creyendo que eso era verdad, pero eso no lo hace verdad. Lo único que lo hace verdad es que Dios lo diga de la manera que Él lo diga, como Él lo dice, sin usted cambiarle nada. Nosotros no podemos cambiar la mente de Dios, nosotros no podemos cambiar la palabra, y en esto de la vida eterna es un tema muy serio. Así que ponga mucha atención para lo que Dios le va a decir hoy, porque puede ser lo que desate ese poder sobrenatural en su vida. Acompáñame a hacer una oración corta para que el Señor nos dé la iluminación, nos dé la revelación que necesitamos para poder entender este tema. Señor, gracias por este momento, gracias Señor por la verdad, gracias Señor por tu bendita palabra. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón, y que sea tu Santo Espíritu quien nos guía, Señor, a poder conocer tu voz, a poder reconocer tu poder y a poder reconocer cuál es la bendita verdad de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ya. Cuando queremos explicar la vida eterna, entonces tenemos que explicar primero cómo es que comienza el ministerio de Jesús. Y si usted va a Mateo 3 y después a Mateo 4, usted se va a dar cuenta que lo primero que Jesús predicó es esto: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Lo repito, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Antes de que empecemos a leer los versículos de la vida eterna, usted no va a escuchar la palabra arrepiéntase, usted va a escuchar la palabra si cree, o si creemos, o cree, conjugada en diferentes tiempos. Pero lo que usted tiene que entender, y pues por eso estoy haciendo la aclaración antes de comenzar a leer los versículos, es que la palabra griega que se utilizó para la traducción de los evangelios es la palabra pitao, que significa arrepentirse y que conlleva consigo creer, arrepentirse, fe. Tres cosas: arrepentimiento, creer en Dios, fe. Por eso usted no la puede separar. Y quizás usted cuando la lea dice, sí, pero es que ahí no dice eso. Por eso se lo estoy explicando, porque tenemos que conocer el significado de las palabras para poder comprender el contexto en el que se dice. Se supone que cuando usted dice cree, usted ya se ha arrepentido. Una vez se ha arrepentido, entonces usted tiene fe, y esa fe lo lleva ¿a qué? A creer. Y ese arrepentimiento tiene tres aspectos. Número uno, usted tiene que sentir el dolor profundo en el corazón de haberle fallado a Dios porque pecó e incumplió sus mandamientos, sus leyes, sus normas, sus principios, lo que Él dice. Y ese sentimiento que lo lleva causa en usted una necesidad de cambio, que lo lleva a que si usted giraba hacia el norte, usted gira ahora hacia el sur. Que si usted miraba hacia el oeste, mira ahora hacia el este. Si usted no se genera un cambio para cambiar de actitud, para cambiar de vida, para dejar de hacer lo malo que estaba haciendo, entonces usted no se ha arrepentido. Usted puede sentir todo el dolor, puede llorar, puede sentirse mal, puede decir que cree, puede recitar todo lo que usted se crea que es la Biblia, pero eso no es el arrepentimiento.
El arrepentimiento es lo que lleva a podernos reconocer el error y a cambiar lo que está malo dentro de mí a través del poder del Espíritu Santo que Dios pone dentro de mí cuando yo puedo decidir y tomar esa decisión. Por eso, ¿cómo sabe usted? ¿Cómo sabemos nosotros que estamos viviendo bajo la voluntad de Dios y estamos viviendo bajo el amparo de Dios a través de lo que Él espera que sea ese arrepentimiento? Bueno, vamos a leerlo juntos para que usted se dé cuenta. Esa es la advertencia número 1. Entonces ya sabe, cuando leamos la palabra creer, usted ya sabe que implica el arrepentimiento, que el arrepentimiento es el cambio y que si no, entonces eso puede ser cualquier otra cosa, pero no es lo que espera de nosotros. Número 2, ¿para quién aplica esa vida eterna? ¿Para quién aplica lo que Dios promete a través de su palabra? Para los hijos de Dios. Entonces, pregunta, ¿quiénes son hijos de Dios? ¿Todos son hijos de Dios? ¿Quién levantó la mano? ¿Quién dijo amén? Falso. No todos somos hijos de Dios. ¿Por qué se lo digo? Ya se lo expliqué la semana pasada. Nadie que esté muerto espiritualmente a las cosas de Dios puede ser su hijo. Por eso, en Juan 1, en el versículo, comenzando en el versículo 10, vamos a leer. Póngale mucha atención, porque aquí es donde usted va a comenzar a entender qué es lo que verdaderamente significa ser un hijo de Dios. Dice, el que era la luz ya estaba en el mundo. ¿De quién está hablando? De Jesús. Y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. ¿A qué se refiere? Que Jesús viene, nace dentro de su cultura judía, los judíos lo rechazan. Los judíos rechazan su obra redentora y por eso entonces en el versículo 12, póngale mucho cuidado a lo que dice. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Otra vez, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre ni por deseos naturales ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios, a los que lo reciben. Por eso entonces, para poder llegar a ser un hijo de Dios, la Biblia nos enseña 2 requisitos. Número 1, usted necesita recibirlo y usted necesita creer. Cuando usted recibe al Señor Jesucristo, cuando usted se arrepiente. Si usted no se arrepiente de su pecado, si usted no reconoce que ha vivido equivocado, si usted no reconoce que ha vivido haciendo lo que no es, y eso genera en usted el cambio del cual estamos hablando, entonces usted va a poder decir la segunda parte, creo en Jesús. Cuando usted lo recibe y cree, entonces Dios plasma en nosotros su Espíritu Santo, que es Él mismo, que es lo que hace posible que podamos ser hijos de Dios. Ahora sí, vámonos para Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ya se lo expliqué cuando leemos la palabra, para que todo el que crea, pero creer no es decirlo, creer no es simplemente, ay sí, yo creo en Él porque, como yo digo, sí, yo creo que hoy es lunes, o yo creo que este es el cielo, o yo creo que esto es un árbol. No, tiene que haber esa transformación. Recuerde, no lo olvide, porque solo usted puede responder esa pregunta. Un poco más adelante, Juan 3:36 dice, el que cree, oiga, otra vez la palabra que le estoy diciendo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. ¿Usted quiere seguir permaneciendo bajo el castigo de Dios? Usted ya hizo lo que tiene que hacer, ya se arrepintió, ya cambió, ya permitió que Dios cambiara su vida.
Sigamos. Vámonos para Juan 5:24. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree, otra vez, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Mire cómo la palabra nos va explicando y nos va llevando donde nos tiene que llevar. La vida eterna significa creer en el Hijo de Dios, creer en el que lo envió, que es Dios mismo. Y esa creencia, por eso ya lo expliqué antes de empezar, esa tiene que traer un arrepentimiento que cambie. ¿Qué significa eso? Que si usted vivía en adulterio, ya no lo hace. Que si usted robaba, ya no roba. Que si usted cualquier cantidad de cosas, usted ya no lo hace. ¿Por qué? Porque es Dios mismo el que está viviendo en usted. Usted no puede levantarse por la mañana y simplemente, como le expliqué al principio, recitar un versículo. Sí, pero es que la Biblia dice en Romanos 10 que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, cuando usted todavía está viviendo en el pecado. Ese versículo es cierto cuando usted ha aceptado la verdad de Dios, cuando usted ha aceptado el sacrificio de su Hijo, cuando usted se ha arrepentido de su pecado y ha cambiado de actitud. Nosotros no podemos pretender vivir en el pecado y pensar que Dios es tan bueno, es que es tan lindo, es tan espectacular, que a Él no le importa lo malo que yo estoy haciendo, porque como Él dice ahí, y en Efesios también dice que todos hemos sido salvos por gracia. Ni siquiera he empezado a hablar de la salvación, porque ese es un tema de las ligas mayores, es un tema superior. Usted necesita entender este tipo de cosas primero. Estamos poniendo el cimiento, estamos construyendo una fe real para que, como acabamos de leer, usted pase de la muerte a la vida. De lo contrario, usted va a seguir viviendo en la muerte. Y para terminar, vamos para Juan 6:40. Póngale mucho cuidado a este versículo, porque aquí es donde vamos a entender todo lo que estamos hablando aún mejor. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Otra vez la palabra, crea en Él, tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Avance un poquito hasta el 44 y dice: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Fíjese, otra vez repite lo mismo. Y fíjese lo que dice: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Y después dice: en efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de Él, viene a mí. Al Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Nadie puede ir a Dios sin antes Dios haberlo llamado, sin antes Dios haberlo tocado, sin antes Dios haberle mostrado la verdad de su pecado, la verdad de su iniquidad, y que a través del poder del Espíritu Santo esa vida pueda cambiar. Por eso, otra vez, ¿usted está en la vida o está en la muerte? Viva entonces, crea en ese Dios, crea en esa obra de Jesús, pero no como usted piensa que es. Por eso esto es para reflexionar, es para poder pararnos de frente de Dios y decirle: Señor, muéstrame qué es lo que hago mal, muéstrame cuál es mi pecado, muéstrame cuál es el error que cometo para poder tener tu absoluta bendición. Y que esa vida eterna sea una realidad en nuestra vida. Leímos más de 6 veces la palabra crea, todo el que crea, el que crea, el que crea, pero que ese creer
implica un arrepentimiento, y ese arrepentimiento involucra 3 cosas, que es sentir el dolor, confesar ese pecado y cambiar de actitud. Usted no puede separar una cosa de la otra, y tampoco se puede parar delante de Dios a decirle que, como Él dice, que todo el que invoque su nombre será salvo. Entonces usted puede bañarse todos los días con el agua de la salvación y pretender que Dios no ve su pecado, porque eso es absolutamente falso. Y recuerda este versículo, y con esto termino. Gálatas 6:7 dice: no se engañen, de Dios nadie se burla, todos cosechamos lo que sembramos. ¿Usted qué está sembrando? ¿Usted cómo está viviendo? ¿Está en la vida o está en la muerte?